campaña y estrategias contra la desinformación electoral en Costa Rica es el tema que vamos a tratar hoy junto a Gustavo Román, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo está usted? Sea bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de poder compartir a través de ustedes con nuestros hermanos y hermanas del Perú. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Le comento, una de las primeras experiencias al combate de la desinformación se podría decir que se produjo en su país a raíz de lo que sucedió en las elecciones generales del 2022. ¿Cuál fue el escenario que se vivió? Si nos podría hablar de eso, por favor. Claro, pues fueron unas elecciones en medio de la pandemia, hacia el final de la pandemia, pero todavía en Costa Rica en una ola de contagios. Además, fueron unas elecciones en las que ya ha empezado el proceso electoral, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, que lo había sido por más de 2 décadas, debió retirarse de su cargo porque una familiar estaba compitiendo en esa elección. Y fueron unas elecciones en las que se estrenaba por primera vez una presidenta al frente del Tribunal Supremo de Elecciones. Había entonces una variedad de temas en torno a los cuales podía surgir desinformación y, como era de esperar, ocurrió. Hubo desinformación respecto de los protocolos sanitarios implementados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Hubo desinformación respecto de la pericia de la magistrada que asumió el timón del proceso electoral en Costa Rica y lamentablemente también hubo desinformación respecto de la garantía de protección del sufragio, acusaciones de fraude y de falta de imparcialidad por parte de las autoridades electorales. Entonces, ¿cuál fue la lucha que realizó el Tribunal Supremo Electoral para combatir con esta desinformación? Bueno, sabiendo que esto iba a ocurrir, porque lamentablemente este es el tema de nuestro tiempo, vivimos en una era de desinformación, de muchas facilidades para comunicarnos, pero también de muchos canales para engañarnos y para difundir información falsa. Sabiendo esto, nos preparamos con mucha antelación, desarrollando campañas formativas, un curso particularmente de alfabetización digital que llamamos Ciudadanía Digital Responsable, que está disponible en nuestro sitio web tse.go.cr para todas las personas en el mundo. Además, una estrategia de comunicación muy pedagógica que buscara informar de manera adecuada a la ciudadanía sobre cómo es el proceso electoral en Costa Rica y cuáles son los mecanismos de blindaje, de protección de la pureza del voto, porque la desinformación prospera cuando hay vacíos de información. Entonces es importante que la ciudadanía conozca muy bien y al detalle cómo es su proceso electoral para que no las engañen a las personas con tanta facilidad. Y un tercer punto que señalaría es una capacidad de reacción muy rápida frente a las desinformaciones, frente a las cascadas de desinformación. Para eso es importante tener mecanismos de escucha social, de Big Data, para identificar cuando se están incubando estas olas de desinformación en las redes digitales y tener también un equipo asertivo de comunicación y de prensa para reaccionar con prontitud y con claridad a las desinformaciones. Asimismo, algunos expertos señalan que la gran cantidad de noticias falsas que propician precisamente la desinformación y por ello confunden a la ciudadanía responde a una normativa obsoleta y a un modelo de concentración mediática. ¿Coincide usted con esta aseveración? Totalmente, totalmente. Nuestras regulaciones electorales están pensadas para un ecosistema de medios del siglo XX, donde la radio, la televisión y la prensa escrita eran hegemónicas. Los nuevos actores digitales
particularmente las grandes empresas de plataformas, de servicios de streaming y de motores de búsqueda, que no están afincadas en nuestros países, sino que están residenciadas en el norte global, pero prestan servicios en nuestros países y venden propaganda electoral en nuestros países, no están siendo leales con la democracia, no están respondiendo con transparencia a las autoridades electorales y sus requerimientos, y están además cubriendo con un velo de opacidad los flujos de financiamiento partidario en propaganda a las campañas electorales. Flujos de financiamiento que pueden provenir perfectamente del crimen organizado o del narcotráfico. Por eso, las autoridades electorales y las legislaciones de América Latina tenemos que actuar de manera unida para poner nuestra legislación a la altura de los tiempos. Entonces, ¿qué tanto cree usted que se dañe a la democracia al atacar a los organismos electorales? Es un daño enorme. Es un daño enorme porque los procesos electorales son procesos de construcción de confianza, de legitimidad. No están hechos solamente para designar a quienes van a gobernar durante un periodo de tiempo definido. Están hechos para darle la tranquilidad a la ciudadanía de que el gobierno electo lo es porque la mayoría de los ciudadanos así lo quiso. Y la base de esa legitimidad del resultado de la elección es la credibilidad del proceso electoral y de la autoridad electoral que lo dirige. Nosotros como autoridades electorales dependemos absolutamente de la credibilidad y de la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros. Golpear ese aspecto con estrategias de desinformación es minar las bases mismas de la democracia de nuestros países, y eso solo puede traer violencia e inestabilidad política. Así es. Y bueno, este 4 de febrero de este año se van a realizar las elecciones municipales en Costa Rica. Entonces, ¿qué medidas viene tomando el organismo electoral, ¿no?, con respecto a los temas de desinformación y fake news? Bueno, pues seguimos haciendo nuestros mayores esfuerzos de información, de pedagogía a la ciudadanía para conocimiento de sus procesos electorales. Tendremos una novedad en esta elección, que es la implementación de un plan piloto de papeleta única electrónica. Eso, como toda novedad, genera suspicacias en la ciudadanía. Entonces estamos yendo a las propias comunidades, a supermercados, a salones parroquiales, a parques, a llevar las máquinas para que las personas vean cómo funcionan estas máquinas de votación, y por supuesto muy alertas a lo que pasa en redes sociales para tener una respuesta rápida, asertiva y llena de información a las desinformaciones que se traten de divulgar sobre el proceso electoral. Ahora, si abarcamos este tema y lo llevamos a nuestro país, como se sabe, en las elecciones generales del 2021 en Perú hubo muchos temas de desinformación, fake news y sobre todo ataques a las autoridades. ¿Qué opina usted al respecto? Es inaceptable, es inaceptable. Conocemos en América Latina a una persona de una trayectoria intachable como es el señor Piero Corvetto, que incluso enfrentó con actos de agresión física en medio de ese contexto. Y además sabemos del prestigio de las autoridades electorales peruanas, que son de las mejores y de las más profesionales de nuestra región. No puede ser que por un resultado electoral que no satisface a un sector político del país se ponga en riesgo la estabilidad política de la sociedad, se manche el honor y la reputación de unas personas o de unas autoridades electorales y se quiera traer violencia sobre un país. De modo que desde el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, como ha sido también desde las distintas asociaciones de organismos electorales de América Latina, hemos manifestado nuestro apoyo, nuestro respaldo a las autoridades electorales del Perú, que son, repito, profesionales y probas.
Finalmente, por favor, ¿qué medidas cree usted que deben tomar los organismos electorales, ¿no?, de los países de la región con respecto a este tema que cada vez se vuelve más preocupante? Bueno, hay que hacer un análisis y una inversión profesional importante. Tenemos que tomarnos en serio la comunicación. La comunicación institucional en las administraciones públicas en general y en los organismos electorales en particular fue vista durante mucho tiempo como el postre, como lo que se hacía solamente si sobraba tiempo y si sobraba dinero. Eso es un error. Una elección mal comunicada es una elección mal gestionada. Es un error creer que las autoridades electorales tienen la responsabilidad simplemente de gestionar bien la elección y ya si queda tiempo la comunicaremos adecuadamente. No, es fundamental comunicarla muy bien porque el éxito de una elección radica en que sea creíble y que traiga paz, sosiego y estabilidad a una sociedad. Y eso se logra sobre todo con mucho esfuerzo comunicacional. Así es, porque finalmente es el ciudadano quien va a emitir su voto y debe ser respetado y en unas elecciones transparentes, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ustedes, encantado. Un gusto haberlo tenido aquí en el programa. Nosotros hemos conversado con Gustavo Román, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Es momento de ir a una pausa y retornamos con más información en JNE Noticias.